Muchas gracias. Bueno, compañeras y compañeros, primero que todo, muchas gracias, agradecer pues este foro, que es muy importante para el camino hacia la consecución de la paz en Colombia. Gracias a los compañeros, al compañero especialmente de Paraguay, la compañera del País Vasco, compañeros de Argentina, de Brasil, de Paraguay, de Venezuela y de algunos otros países que van a participar y están participando en este foro, esperando que las inclemencias del clima y algunas otras situaciones permitan la llegada de todos y todas a este foro, que es bastante importante. Entre otras cosas, es una iniciativa que, digamos, pocas veces se ha realizado, en función de que en un país, digamos, como Brasil, en el caso que nos ocupa, nos demos la tarea de encontrarnos para hablar, para intercambiar, para proponer sobre la paz de Colombia. En ese sentido, compañeras y compañeros, quiero compartir un par de ideas con ustedes. Creo que el compañero Nayet ha hecho en su exposición inicial una ubicación económica, política, sobre los conceptos que son importantes para nosotros poder construir. Y no son conceptos en los cuales nos debamos detener, es historia la cual debemos tener en cuenta, pero para construir a partir de esa historia una propuesta. Que el que desconoce su historia, acordémonos que está condenado a repetir. Entonces es importante, y no voy a, digamos, ahondar mucho en el tema, pero es importante que nosotros, y como lo decían ayer, y la compañera Diana, que me antecedieron en el uso de la palabra, tengamos en cuenta que para construir paz, para construir democracia, es importante interiorizar varios conceptos como, y creo que ya nos lo apuntaba muy bien, como el tema de la diferencia. Tenemos que construir un hombre y una mujer nueva, y en esa construcción de ese hombre y esa mujer nueva en el mundo, no solamente en nuestro país Colombia ni en Latinoamérica, sino en el mundo, parte de eso, parte de reconocer al afro, parte de reconocer al indígena, parte de reconocer a la mujer y parte de reconocer todos y cada uno de los pueblos o sectores poblacionales que han sido históricamente, que están siendo históricamente vulnerados en el desconocimiento. De igual forma, el concepto del respeto por esa diferencia, del respeto por aquella persona que, si bien no está dentro de mi colectividad, que si bien no hace parte de mi etnia, es una persona a la cual merece respeto, y empecemos desde ya a mirarnos como iguales. El tema, como lo decían ayer, o el concepto de la necesidad y la proporcionalidad, eso en el campo económico, pero también en el campo de lo que nosotros estrictamente en la vida individual necesitamos. Hay un tema importante hoy día en el mundo, y es el tema del planeta. Nosotros podemos hacer, digamos, grandes movilizaciones, conceptualizar sobre el cambio político, hegemónico, mundial, pero ¿qué hacemos si más allá, más 3, 4 años después, no tenemos planeta donde vivir? Entonces ese tema de la necesidad es importante, porque precisamente lo que está realizando, lo que está haciendo el capitalismo históricamente, es utilizar desbordadamente los recursos naturales, en parte, y estar acabando con el planeta, para ese tema de la acumulación. Entonces la necesidad toca verlo desde la órbita individual, pero también desde el régimen, también desde el modelo capitalista neoliberal, y mirarlo y abordarlo de esa manera, para actuar en esa construcción del hombre nuevo sobre la base de la necesidad y la proporcionalidad. Igualdad, lógicamente.
como lo decía anteriormente, plantear de que todos y todas somos iguales, pero no como dicen nuestros estados o la iglesia, que somos iguales ante la ley de Dios, sino una igualdad real, una igualdad concreta, una igualdad en reconocer al otro como un par mío, como un individuo, reconocerlo como hermano, y como hermano construir en igualdad, en estas sociedades igualitarias. Justicia social, que la justicia social no la encontramos en fortalecer. Creo que hay mucha gente que equivoca ese concepto de la justicia social, porque se plantea la justicia social como el rebustecimiento o la consolidación mejor de la rama judicial, de los jueces, de los fiscales. En Colombia hay un dicho muy popular que dice que es mejor la seguridad que la policía. En ese mismo orden de ideas tenemos que mirar el tema de la justicia social. La justicia social no la encontramos con más jueces, la justicia social no la encontramos con más fiscales, la justicia social no la encontramos con más fuerzas de policía o militares. La justicia social es algo que parte desde lo individual, lo colectivo, pero también el mismo reconocimiento de todas y todos, es el mismo reconocimiento del Estado hacia el ciudadano para garantizarle todas y cada una de sus necesidades básicas que en nuestro país, o al menos en Colombia, son insatisfechas. Nosotros desde Marcha Patriótica hablamos de la felicidad, del bienestar de las gentes del común. Nosotros planteamos ese concepto, y así está en nuestros documentos, de las gentes del común. Porque es que no pueden haber, como se presenta en Colombia, ciudadanos de primera, segunda y tercera generación, o de primera y segunda. No, todos en ese marco de la igualdad, todos somos ciudadanos que debemos tener los mismos derechos, deberes y obligaciones frente al otro, frente a la sociedad y frente al desarrollo. Entonces quería empezar planteando esos conceptos, porque son conceptos los cuales están enmarcados, se enmarcan esos conceptos dentro de nuestro planteamiento como Marcha Patriótica. A continuación no voy a hacer una exposición de la denuncia de nuestro país, porque queremos, y desde Marcha Patriótica es nuestro compromiso desde el año 2010, en el cual este año, el 20 de julio, Marcha Patriótica cumple 3 años desde la iniciativa, el 20 de julio del 2010, cuando en el Gran Cabildo Abierto nos dimos a la tarea de conformar un movimiento social fuerte, pero un movimiento social transformador. Toda vez que Marcha Patriótica no es una coalición de organizaciones, Marcha Patriótica no es un conjunto de las 2.500 organizaciones. Marcha Patriótica es un movimiento político y social que dio un salto cualitativo. ¿Y qué es ese salto cualitativo? Es seguir nosotros como movimiento reivindicativo, pero ser un movimiento reivindicativo con vocación de poder, ser un movimiento reivindicativo con transformación, ser un movimiento reivindicativo con un plan de gobierno desde ya. Es decir, desde ya hacer propuestas frente a lo que nosotros consideramos que debe ser un mejor país, que debe ser la sociedad colombiana, lo que debe ser ese cambio hegemónico del poder que existe en Colombia y en la mayoría de nuestros pueblos en América Latina, de lo que debe ser la construcción de la patria grande de Bolívar, de lo que debe ser la segunda y definitiva independencia, como se plantea en los documentos y como es nuestro eslogan, digamos, característico, en el cual nos une y confluimos todos y todas en Marcha Patriótica. En ese orden de ideas, entonces, nosotros desde Marcha Patriótica estamos realizando unas propuestas de cómo nosotros desde Marcha Patriótica vemos las mejores formas para que exista una mejor forma de participación.
Y nosotros empezamos entonces distinguiendo una cosa, y es que en nuestro pueblo colombiano, cuando a alguien se le pregunta por democracia, ¿qué entiende por democracia? Inmediatamente en su imaginario individual y colectivo le viene a la cabeza elecciones. Y nosotros decimos, y hay que construir eso, hay que hacer pedagogía en eso. Democracia no es sinónimo de elecciones. Democracia, y más en nuestro país, no es sinónimo de corruptela democrateril. Democracia tiene un concepto mucho más amplio. Participación tiene un concepto mucho más amplio. Cuando hablamos de democracia pensamos en elecciones, y cuando pensamos en participación política pensamos entonces en ser senador, diputado o en algún peldaño del Estado por elección popular. No, participación y democracia es mucho más allá de eso. Nosotros decimos entonces que la participación política supera de lejos el estrecho marco de los comicios electorales y que atraviesa el conjunto de la vida social del país y pasa por el poder decisorio del constituyente primario. Entonces la participación va incluso desde la misma esfera, el núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia y la sociedad circundante a esa esfera de la familia. En ese orden de ideas, entonces, para que en Colombia exista participación, nosotros hemos sostenido que lo primero que debe hacerse en Colombia para una real y efectiva participación política de los destinos de nuestro país y la construcción de un país ahí sí democrático, no la democracia simulada, como bien lo planteaba Nayera al comienzo, que es una democracia simulada la que hay en nuestro país Colombia, debe haber un desmonte efectivo y real del paramilitarismo. Y no solamente del paramilitarismo como la estructura militar auspiciada y financiada por el Estado, que está acabando con la oposición política, con el movimiento social, sindical y con toda y cualquier brote de oposición en Colombia. Porque es que el paramilitarismo en Colombia no solamente se presenta en esos ejércitos privados, que les llaman ejércitos privados, no son privados, porque son auspiciados por el Estado, pero creados por el Estado. Esos ejércitos, ahorita le llaman BACRIM, bandas emergentes criminales, tampoco son BACRIM, son paramilitares. Entonces, acabar con el paramilitarismo en toda su estructura política y militar. Es que bien lo decían los jefes paramilitares cuando iban a las audiencias de versión libre en el marco de la Ley de Justicia y Paz, que en Colombia lo que se estaba haciendo con la supuesta desmovilización del paramilitarismo en el periodo de Álvaro Uribe Vélez no era tal. Lo que se estaba haciendo era una reingeniería del paramilitarismo, o lo que le llamaban la cuarta fase del paramilitarismo. Es decir, un ejército armado en las ciudades, en los campos, con apoyo del ejército y el Estado colombiano, un poder político en el Congreso de la República. En el periodo de Álvaro Uribe Vélez, el Congreso de la República tuvo un 40% del total de los congresistas, entre senadores y representantes a la Cámara, que eran auspiciadores del paramilitarismo. Muchos de ellos hoy día privados de la libertad. Pero de igual forma se estaba generando una matriz de opinión hacia el paramilitarismo, y se ha seguido creando esa matriz de opinión. Por ejemplo, hoy día en nuestros barrios en Colombia vemos que la gente está creando comités de seguridad ciudadana
en relación estrecha con la policía. Excesos de cámaras en todas partes. Eso, a nuestro modo de ver, saber y entender, es una visión de la seguridad completamente equivocada. ¿Y equivocada por qué? Porque es que esos comités de seguridad ciudadana lo que hacen son redes que, en conjunto con la policía, persiguen, entre comillas, el delito o los delincuentes, o lo que muchos de ustedes habrán escuchado en los medios de comunicación colombianos, lo que se le llama la red de sapos en Colombia. Entonces, esa eliminación del paramilitarismo pasa por todo eso. No es solamente el desmonte de algunas estructuras militares, sino por todo el desmonte de la política paramilitar en Colombia, para que exista una real y efectiva participación, y con la participación una real democracia en Colombia. De igual forma, se plantea que para que haya una democracia y una participación, debemos transformar el régimen político y transformar instituciones del Estado colombiano. Porque decimos que ante el desbarajuste institucional producido por las sucesivas reformas, me explico con esto para aquellas personas que no tienen el contexto colombiano. La reelección de Álvaro Uribe Vélez, el anterior presidente de Colombia, en Colombia la Constitución del 91 trazó unos tiempos específicos para cada una de las instituciones, incluyendo la presidencia de la República, y con eso crear pesos y contrapesos en las ramas del poder público. Con la reelección de Álvaro Uribe Vélez, lo que se hizo fue romper todos esos pesos y contrapesos, toda vez que le permitió al Ejecutivo, en cabeza del presidente, contar con Fiscalía, contar con Procuraduría de bolsillo, contar con Ministerio Público de bolsillo, y contar con que el Ejecutivo estaba en función de la política gubernamental. Entonces, con un Congreso paramilitarizado como está, sin legitimidad en Colombia, con una rama judicial perseguida por Álvaro Uribe Vélez, y con un poder hegemónico en cabeza del Ejecutivo, obviamente se estaba generando, y en Colombia es así hoy día, se ha generado una acumulación de poderes en cabeza del Ejecutivo. Entonces, eso es lo que nosotros planteamos como la transformación del régimen y el reacomodamiento de las instituciones que hoy día existen en Colombia para una real participación y una real democracia. Bueno, me dicen que ya me quedan menos de 5 minutos, voy porque son 10 propuestas realmente las que nosotros tenemos. Pero también es necesario, además de la reconfiguración y el reordenamiento institucional, es importante crear un nuevo sistema electoral participativo y con garantías, que logre atacar el clientelismo y los lastres que median el ejercicio democrático del voto. Es que hoy día en Colombia históricamente se vienen eligiendo representantes, presidentes y demás con un caudal económico, porque es que en Colombia el voto se compra por una bolsa de cemento, por un tamal, por plata, por dinero incluso. 50.000 pesos vale un voto en Colombia. Eso obviamente rompe en un sistema democrático, rompe algo fundamental de la democracia, y es que el servidor público está para servir al pueblo. Obviamente, si un servidor público lo que hace es pagar al pueblo, rompe ese compromiso de servirle al pueblo. No tiene la necesidad, la obligación, el deber
de cumplirle al pueblo, porque lo que hubo fue un intercambio comercial entre un voto y un recurso económico. Y eso hay que cambiar. Bueno, también planteamos un estatuto de la oposición con inclusión de un buen gobierno. Me explico, tal cual como está el régimen legal colombiano en función de la oposición y el tema de partidos políticos. En las próximas elecciones desaparecerán los partidos pequeños, totalmente desaparecerán, y esto efectivamente rompe con una dinámica de la oposición y rompe con una dinámica de la participación de las minorías en las decisiones del país. Que existan mucho más libertades civiles y garantías democráticas en Colombia. Un tema fundamental para nosotros en la construcción de una democracia en Colombia es que en Colombia hoy día no existe un cuarto poder. Nosotros estamos planteando que en Colombia se conforme un cuarto poder en el mismo estatus del legislativo, el ejecutivo y el judicial, un cuarto poder que se llame la rama del poder popular, como columna vertebral de nuestra democracia. Un cuarto poder que pueda, ya estoy redondeando, un cuarto poder que pueda realizar una veeduría permanente y constante a todos y cada una de las esferas de decisión del Estado, desde lo local, barrial, hasta las mismas decisiones del Ejecutivo en el alto gobierno. Entonces, esa es una propuesta que nosotros desde Marcha Patriótica estamos realizando en función de una construcción de una mejor participación y una mejor democracia en nuestro país. Algo muy importante, y lo decían ayer, es el tema de los medios de comunicación. Necesitamos unos medios de comunicación democráticamente funcionales a un nuevo país, no unos medios de comunicación funcionales a los monopolios económicos nacionales en Colombia y a las transnacionales. Porque estoy completamente de acuerdo con Diana en que hay que lograr condenas a ese capital transnacional. Porque en Colombia, por ejemplo, ha sido condenada la multinacional Chiquita Gran por haberse asociado con el paramilitarismo en Colombia y haber ejecutado múltiples masacres en nuestro país. Pero es que la Chiquita Brown fue la misma Unit Free Company que realizó las masacres de las bananeras en nuestro país. Entonces tiene una historia criminal en nuestro país. Y por último, nosotros desde Marcha Patriótica estamos lanzando al país la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué? Porque efectivamente, si vemos la columna vertebral de las propuestas nuestras, se necesita una nueva constitución. Una nueva constitución que reformule la hoja de ruta política de Colombia. Una constitución que acabe con ese nefasto régimen neoliberal que hay en Colombia. Sistema neoliberal que es permitido por la misma Constitución del 91. Entonces nosotros estamos planteando la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente para que se den efectivamente esos cambios profundos, pero que además sea una Asamblea Nacional Constituyente que revise y que apruebe las conclusiones de los diálogos de La Habana. Es que los que se está discutiendo en La Habana no va a poder ser posible si en Colombia no hay un acuerdo refrendatorio de ellos. No va a ser posible si no cambiamos el régimen constitucional colombiano, el régimen político. Una Asamblea Nacional Constituyente donde las insurgencias en Colombia se presenten
para construir entre todas y todos, insurgencia, movimientos sociales, la izquierda y todas las fuerzas vivas del país, construyamos ese nuevo modelo colombiano, construyamos esa patria grande que soñaba nuestro libertador. Bueno, yo creo que ahorita en el marco de las preguntas podemos ampliar algunos otros conceptos para no tomarme mucho más tiempo del que ya me he tomado. Simplemente darle las gracias por haberme dado la oportunidad de compartir con ustedes, y aquí entre todas y todos vamos a construir la segunda y definitiva independencia, no de Colombia, sino de América Latina.